Estamos de regreso en Análisis Superior y pues como ya lo escuchó, está con nosotros el capitán José Suárez Valdés, analista en temas de aviación. Capitán, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Paul. Buenas noches a ti y a todos los radioescuchas, como siempre. El gusto es para mí platicar con usted, capitán. Oiga, pues bueno, ya empezó el tema de ya la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, pues ya adelantó que hay negociaciones con los grupos aeroportuarios. Ahora sí, ya no se toma como una decisión unilateral. Ya el secretario Jorge Nuño Lara, pues ya está, digamos que ahora sí intercediendo en el tema de las negociaciones, pero también ya adelantan, capitán, de que habrá una baja en las tarifas que tienen los aeropuertos concesionados en nuestro país, GAP, Azur y OMA, y aunque no se ha dicho todavía, capitán, cuál va a ser el nivel de porcentaje en el cual van a bajar las tarifas de los aeropuertos y cuánto va a ser el TUA, cuánto va a ser los otros tarifas que se tienen por los servicios aeroportuarios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que va a haber una baja en los boletos de avión, como dice la Secretaría, y con ello un beneficio para los usuarios de los que viajan en las aerolíneas, capitán. Definitivamente, yo creo que es un tema que hay que abordarlo de muchos lados. Para empezar, como bien comentas, ya hubo una reunión con los tres grupos aeroportuarios que tenemos en la República Mexicana, que desde 1998 se otorgan estas como concesiones a 34 aeropuertos, pero creo que de primera instancia fue unilateral, ¿no? O sea, este Claro. anuncio que, bueno, como tú lo sabes perfectamente y lo mencionaste, pues tuvo repercusiones importantes para estos tres grupos aeroportuarios, pues de entrada fue de una manera unilateral y posteriormente ya fue así como vamos poniéndole curitas a la herida, ¿no? Y finalmente se plantea esta reunión y se emite este comunicado incluso de prensa en conjunto con los gobierno y aeropuertos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues precisamente es este anuncio para la tarifa máxima conjunta que es, digamos, esta tarifa que se fija cada 5 años, pero con actualizaciones semestrales y a veces anuales, dependiendo de qué planes tiene un aeropuerto o un grupo aeroportuario en específico, ¿no? Es decir, se me ocurre por ahora decirte el aeropuerto de Guadalajara, que está ahorita, le están poniendo una nueva pista, le están poniendo una nueva terminal, va a quedar realmente casi al doble del tamaño que conocíamos anteriormente. Bueno, pues todo esto se toma en cuenta para fijar estas tarifas y cito textual como dicen los grupos aeroportuarios, ¿no? Para que el usuario participe en los costos, ¿no? Digamos, va a tener un beneficio el usuario, pues bueno, pues que participe en este costo y es ahí donde se fija esto, ¿no? Entonces, cuando reducimos este costo, pues tendría, o se piensa que tendría una reducción en el costo del boleto, pues que forma parte de todos estos impuestos que los usuarios cuando viajamos en avión pagamos, ¿no? Ahora aquí es importante y creo que una de las tareas es que precisamente esta reducción se lleve a cabo. Es decir, Claro. si hoy baja la gasolina, ¿no? Tú lo sabes perfectamente, pues no necesariamente debería bajar el precio de la tortilla, pero no necesariamente va a bajar, ¿no? O de muchos otros insumos, ¿no? Realmente, si el esquema de costos va a bajar, pues bueno, sí es importante que se traduzca finalmente al público usuario, ¿no? Y sobre Claro. todo, Yo creo creo, que, Paul, capitán, aquí, o sea, es muy bueno el símil que utiliza para hablar sobre el tema de los precios o de la baja de las tarifas. Y justo, o sea, si queremos que baje el precio de la tortilla, si baja el precio de las gasolinas, pues tendría que mantenerse esta baja o al menos este nivel de baja por un tiempo determinado para que pueda realmente decir los que utilizan la gasolina. Pues bueno, el transporte ya se ve menos afectado por los altos costos de los combustibles, ya hay los alimentos con un precio más bajo el transporte del maíz para la tortilla, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya optamos por bajar el costo de la tortilla porque ya en determinado tiempo, determinado plazo, sí ha habido digamos, una baja en el costo constante. Lo mismo yo creo que podría suceder con los aeropuertos. Si realmente, o las aerolíneas en este caso, si realmente hay un costo constante a la baja, pues entonces sí se podría dar el costo de los precios de los boletos más económicos para la gente. Pero yo me preguntaría, capitán, usted lo debe saber mejor que yo, ¿realmente bajarán los precios de los costos de los boletos de una manera oportuna para que más gente viaje? ¿O se bajará en un principio y después pues las aerolíneas ni los aeropuertos querrán absorber esta baja del TUA y pues se logrará ahí a lo mejor algún acuerdo para que pues el precio del boleto no baje tanto, ¿no? sí, y yo creo que este es un punto muy, muy importante porque, a ver, de entrada, como lo comentábamos y simplemente, ¿no? Pensamos reducción en los impuestos, bueno, reducción en el boleto, pero creo que hay que ver lo complejo que es la industria aérea, ¿no? Porque, a ver, no podemos tener grupos aeroportuarios que tienen un alto margen de utilidad, por un lado, ¿no? O
y aerolíneas que tienen un bajo margen de utilidad, ¿no? Porque las aerolíneas tú sabes que se enfrentan a temas que si la categoría uno, la 2, la pandemia, el mal Claro. tiempo, etcétera, ¿no? No, y ahora con los Entonces, precios de los energéticos que posiblemente suban por el tema de la exactamente. guerra entre Israel y Hamas, y pues bueno, a lo mejor ahí viene un impacto también en el precio de la turbocina, por ejemplo, ¿no? No, y seguramente, porque a ver, que recordar también que gran parte del boleto del avión que un pasajero paga es justamente el tema de la turbocina, ese es justamente el Así tema es. del combustible. Entonces, todo lo que sucede en el mundo realmente impacta el precio de un boleto de avión, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un índice Big Mac en boletos de avión, ¿no? En pares de ciudades importantes. Eh, pero entonces, creo que esta respuesta es muy compleja, decir que sí va a bajar, pues quizá de entrada pensaríamos que sí, pero tendremos que analizar y tomar en cuenta todos los factores que influyen para un boleto de avión. Por ejemplo, un pasajero que pasa por la Ciudad de México está pagando más de 1,000 pesos nada más en el puro TUA. Y Claro. estos 1,000 pesos, bueno, pues hay que ver que se reflejen realmente pues en que la participación, como dicen ellos, del usuario sea la óptima para que tenga un servicio de calidad, para que migración sea expedito, para que las zonas, es más, el otro día me estaba dando cuenta que pues que cada vez hay más restaurantes en la terminal uno y 2 y menos lugares en donde se sienten los pasajeros, ¿no? Entonces creo que hay que tener muchas cosas en cuenta para esta estructura del costo del boleto. Y saber, ¿no, capitán? Realmente cuánto va a ser el porcentaje que va a tener Exacto. a la baja estas tarifas aeroportuarias, porque pues al viernes que platicamos con la gente de Monex nos decía que, por ejemplo, en el caso del TUA, la tarifa única de uso de servicios aeroportuarios podría ser de entre 5 y 8%. Entonces, realmente es un porcentaje, valga la redundancia, que realmente impacte para que el precio de los boletos tenga un nivel más bajo, o solamente le bajaremos 100, 200 pesos, que yo creo que no sería un impacto importante para el bolsillo de los que compran este tipo de boletos. Sí, mira, a ver, y quizás si empezamos a ver que el dólar ya también está subiendo, ¿no? Comparado con el precio, con el peso mexicano, ¿no? El tema del petróleo, del combustible. Entonces, pues este 5-8%, pues podría quedarse hasta perdido o diluido con otros Claro. aspectos que van a presionar mucho el costo del boleto del avión. Entonces, pero bueno, finalmente creo mira, que si van a disminuir los impuestos no está mal, en el sentido que hay que recordar que México y América Latina pagan la mayor tasa de impuestos en el mundo en la aviación. Si tú desmenuzas el costo de un boleto de avión, pues nada más, por ejemplo, para ir al aeropuerto de Ciudad de México te estoy hablando ya de más de 1,000 pesos de lo que estás pagando son impuestos. Entonces, pues por ese lado creo que apoyar a la industria aérea en tema de impuestos, pues no está mal, siempre y cuando se encuentre como punto de equilibrio para que haya realmente una afectación, no haya afectación hacia los usuarios, y haya un impacto positivo en la infraestructura aeroportuaria, que esto no se tome como pretexto por parte de los grupos aeroportuarios para que no haya mejoras importantes como les ha estado habiendo por parte de todos los grupos. Exactamente, se me adelantó, capitán, un poquito la pregunta que le iba a hacer, porque si nos ponemos a pensar, capitán, que en algunos aeropuertos, la mayoría de los europeos, no se cobra, por ejemplo, el TUA. No es un impuesto, no es una tarifa que se le incluya al boleto de los usuarios, y vemos los aeropuertos de algunos países europeos, inclusive asiáticos, y son infraestructuras de primer nivel, ¿no? Donde, como usted bien dice, la experiencia del usuario al interior de los aeropuertos es bastante buena. Y hasta dónde habría una afectación realmente para el grupo aeroportuario si le bajan las tarifas, al punto de que sea el pretexto para no comenzar a invertir o decir, no, es que entonces ya, como nos están impactando, ya no va a haber inversiones. Y eso pues es en detrimento del mismo usuario, o a cambio de qué podría negociar una baja del TUA, porque por ahí se comentaba que les podrían extender las concesiones, y ya saben, muchas cosas que se dicen que no se tienen a ciencia cierta todavía qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, no, y yo creo que eso es una gran preocupación por parte de los grupos aeroportuarios, el tema de la concesión, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el aeropuerto del norte cómo se termina la concesión e inmediatamente regresa, ¿no? Al gobierno de la República. Entonces, pues ahí hay muchos temas, yo creo que les preocupan a los mismos grupos para mantener sus concesiones. Esto es importante, pero también hay que recordar que no es solamente es el TUA el único impuesto que Claro. pagamos los usuarios, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que si el avión llega a un pasillo o llega a una posición remota, cuánto tiempo está en la plataforma, qué servicios utilizas del aeropuerto, todo eso tiene un costo que es fijo, bueno, que se va fijando, y eso pues de alguna forma pues se repercute en el costo del boleto, y también si estos costos van bajando, pues bueno, podrían tener un impacto positivo en el pasajero, en el costo del boleto, ¿no? Finalmente, capitán, desde el punto de vista de las aerolíneas,
¿Cómo ve usted este impacto? ¿Podrían realmente tener una baja en los boletos de manera inmediata si se da a conocer que el TUA y algunos otros tarifas, que como usted bien lo comenta, no es el único el TUA, pero sí hay otras tarifas que podrían verse también impactadas a la baja? ¿Podrían las aerolíneas de manera inmediata comenzar una baja en el costo de los boletos en beneficio de los usuarios? Yo creo que las aerolíneas en México ya hacen un esfuerzo muy grande con la estructura de costos que tenemos. Quizá, como bien comentas, podría haber una disminución ligera en el costo del boleto, pero yo veo hoy en día muchas más amenazas externas hacia el costo del boleto, como lo comentábamos, el precio del petróleo, el precio del dólar, sobre todo para las líneas aéreas mexicanas, ¿no? Bueno, en general en el mundo, que necesitan mucho de esta moneda para sus operaciones pues internacionales, para la renta de los aviones, para utilizar México, que utiliza tantos aeropuertos en Estados Unidos, etcétera. Entonces yo veo muchas más presiones que podrían estar afectando el costo del boleto, más allá de esta disminución que podría tener, pero aún así, como te comento, está bien que busquemos esquemas de reducir los impuestos, toda vez que te digo que en México tenemos de las más altas tasas de impuestos. En México, y hay que recordar que la aviación es un gran aliado de la economía de nuestro país, es un gran aliado pues del turismo, de un país que quiere depender más del turismo, pues sigamos impulsándolo y esperemos que pues todavía ver cómo evoluciona este tema que está empezando. Y justo cuando acabamos de recuperar la categoría 1 después de casi 2 años. Capitán, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Como siempre, le mando un fuerte abrazo y pues bueno, seguiremos pendientes de todo lo que están suscitándose en el mundo de la aviación para tener parte de su opinión. Muchas gracias, capitán. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno,